El pasado 27 de mayo se estrena por fin en Amazon Spider-Noir, la adaptación de un clásico de la Marvel que intentaba recrear un universo alternativo, un Elseworld, dentro de lo que era el mundo de la depresión, la gran depresión de la década de los 20 a los 30, el mundo de los gángsters, de la seca y todos los clichés del cine de gángsters de los años 30-40 que también conocemos. Particularmente ya has visto tanto en versión blanco y negro como a color. Y ahora pues viene la parte incómoda. Mi opinión. Vamos a empezar directamente con lo que menos me ha gustado o lo que menos puede gustar quizá a una parte del público. Vamos a ver esto. No del todo. ¿Por qué? Empezamos porque Spider-Man Noir vuelve a ser una vez más Peter Parker en una de esas sucesivas reinvenciones que ha tenido el personaje. Uno de tantos. No diremos tantos porque no diremos nombres porque entonces nos podemos liar aquí y no terminamos. Pero sí es verdad que es una de las reinvenciones, quizás las reinvenciones más interesantes que tuvo el personaje y la Marvel en los últimos años. ¿Es este personaje? No, francamente no. Coge la parte del detective privado, que la encontramos en los últimos números de este volumen integral que aún tenemos disponible en Panini. Tenemos la primera parte, la conversión a la transformación de Spider-Man por parte de Peter Parker, dentro del ambiente de la Gran Depresión. Recogida además Half, pero los últimos números sí es verdad que solamente encontramos esto, que es cuando ya sale con su gabardina de cuero, cuando sale con su de lancha y estos clichés de ese detective noir de la era Pulp Hardboiled, que el que es el lector de ese género del Hardboiled Pulp, pues identifica muy bien. ¿Es este Spider-Man? No. ¿Por qué? Pues porque el Spider-Man que se presenta no es Peter Parker, sino Ben Reilly. Ben Reilly es el Spider-Man de otro universo alternativo. No vamos a entrar ahí. Mis puntos positivos. De entrada, la intro es espectacular. Está hecha en formato digital como si fuesen dioramas, con miniaturas, un gran dinamismo. La serie es una gozada. Los que les gusta el cine negro de los años 30-40, la época de James Cagney y Humphrey Bogart, la van a disfrutar enormemente. Punto muy importante, interpretativamente hablando, para mi gusto, el que está mejor, Brendan Gleeson, sin duda alguna. Siempre es un actor muy solvente, es un intérprete muy serio, lo he demostrado. Los más viejos del lugar lo recordarán haciendo de Hamish en Braveheart. También aparece Mr. Mercedes adaptando la obra de Stephen King. En El Bosque también sale, de M. Night Shyamalan, solo por poner algunos títulos. La gran incógnita, ¿Nicolas Cage lo hace mal? No, no hace mal, francamente, para mi gusto no. De hecho, yo suelo disfrutar mucho las interpretaciones de Nicolas Cage, pero por una cosa que yo disfrute y otra cosa es que no le vea puntos positivos y negativos. Punto positivo o negativo de Nicolas Cage como Spider-Man: es demasiado histriónico. Y Nicolas Cage ya sabemos que suele ser per se un actor muy histriónico. No obstante, se nota que hay mucho amor por parte del propio Cage a la hora de realizar la serie. No olvidemos que es el productor ejecutivo de la misma, junto a Kevin Feige y un montón de gente más. Recordemos que el propio Cage es un gran fan de los cómics, sino pequeñas pinceladas. Su apellido de verdad no es Cage, es Coppola, es el sobrino del director, productor, guionista, leyenda viviente de Hollywood, Francis Ford Coppola, El Padrino, Apocalypse Now, etcétera, etcétera, etcétera. Ya participó en adaptaciones de cómics en su momento. Si no recordemos, las dos partes malogradas no existieron, de verdad olvidadlas porque fue así. Del motorista fantasma, igualmente en la adaptación cinematográfica de animación de Spider-Man, del multiverso, él era el encargado de poner la voz efectivamente hasta Spider-Man Noir. Pero sí es verdad que ese estilo mismo, que en algunos momentos en algunos episodios puede resultar verdaderamente brillante, en otros es cargante, insoportablemente cargante. El reparto en general, sobresaliente. ¿Cómo la vemos? ¿Blanco y negro o color? A gustos colores. Servidor se ha servido las dos, tanto en blanco y negro como a color. ¿Cuál me gusta más? A mí particularmente, por recrear mejor la esencia de la época yo me he zumbado en blanco y negro. ¿Me he visto capítulos a color? Me he visto capítulos a color. ¿Pierde? Para nada. En absoluto. De hecho, le imprimen un cierto tono sepia de fotografía envejecida o fotograma coloreado que la verdad es que a mí particularmente sí me ha encantado. Se puede mejorar, evidentemente se puede mejorar. No, de todas maneras, no olvidemos que es un producto que viene de la mano de Sony.
Y Sony nos ha regalado perlitas del tipo Madame Web, del tipo Craven y del tipo Morbius. Sigo diciendo que Jared Leto es demasiado guapo para hacer Morbius. Que han sido verdaderos fiascos en taquilla. Esto, para mi gusto, no es un fiasco en taquilla, esto es una verdadera gozada. Yo sí la recomiendo. Recomendable, para mí sí, al 100%. De hecho, yo me la he bebido prácticamente del tirón. Capítulo tras otro, es maratón, con mis palomitas y mis historias. Blanco y negro color, como digo, a gustos colores. Si no soportáis el blanco y negro, a color, evidentemente. Yo, por disfrutar de esa atmósfera de novela pulp, género hardboiled o género noir, yo particularmente recomiendo el blanco y negro. Apagas las luces, empiezas a oler el humo del tabaco, el hedor del whisky, el sudor y escuchas la música de fondo de jazz en alguna parte, en algún tuborio infecto, en algún callejón perdido y a disfrutar. ¿Qué vamos a encontrar en Spider-Man Noir? El cómic. De entrada vamos a encontrar el retrato de una época, la Gran Depresión, el movimiento, la ley seca, conocida técnicamente como el Acta de Woodstock, que duró hasta 1932 aproximadamente, cuando entra en la presidencia del presidente Franklin Roosevelt. Vamos a ver los poblados donde la gente se hacinaba porque eran incapaces de pagar un alquiler. Vamos a ver referencias a la Guerra Civil Española, donde la tía May participó formando parte de la división Abraham Lincoln, de los voluntarios internacionales. Vamos a ver referencias a la Primera Guerra Mundial. De hecho, el uniforme de Peter, si no observamos lo que es la máscara per se, es una máscara de aviador de la Primera Guerra Mundial con sus gafas de cristal. Vamos a ver referencias a novelas clásicas como El Callejón de las Almas Perdidas, que hace unos años llevó a la gran pantalla Guillermo del Toro. Para mí, esta es una auténtica obra de arte. Es una obra que todo aquel que le guste Spider-Man, que le guste el cómic y, ¿por qué no?, que le guste el género pulp y el hardboiled, el género noir, debe tener siempre. ¿Por qué en Spider-Noir el héroe es un detective privado? Aparte de porque venga ya directamente de fábrica del cómic. Para eso habría que hacer una pequeña reflexión sobre lo que fue el género pulp, dentro de la corriente pulp, lo que fue el género hardboiled. Pequeño antecedente histórico, el género pulp se llama así porque los libros, o el papel sobre el que se imprimían, se hacía con la pulpa del papel que sobraba de hacer los periódicos y libros de mejor calidad. El resultado era una masa de peor calidad, con lo cual era un género barato, era un producto barato de producir, que podía dar muy buenos resultados por poco dinero. De ahí de que la pulpa del pulp le dijese a todo eso el pulp. Venía ya de la época del folletín, de los dime stories y de los penny dreadful, ¿no?, de esos horrores a penique de la época victoriana, finales del 19, principios del 20. El género hardboiled literalmente es así como cocido hasta hacerse duro o endurecido a base de cocerse. Un poco menos que un hecho a sí mismo, ¿vale? Ese tipo de novelas, baratas en su inmensa mayoría, nos encontramos que el principal héroe es un detective. Podemos poner muchísimos ejemplos, desde Robert E. Howard, padre de Conan, que también tiene sus novelas de detectives, bastante simplonas, por cierto, porque el detective lo saca o lo deduce todo a base de hostiar a algún pobre infeliz o a algún delincuente, cuando escupen los dientes y cuando le dicen la verdad. Y naturalmente, pues el gran creador de la corriente, como fue Dashiell Hammett, el padre de Sam Spade, de Halcón Maltés, Cosecha Roja, en fin, podemos enredarnos muchísimas novelas. Evidentemente contamos con más autores, como por ejemplo Raymond Chandler, El Sueño Eterno, Hasta la Vista Muñeca, etcétera, etcétera. Básicamente porque era una época de tal corrupción que no había confianza en la policía. La policía se podía comprar, de hecho, había muchos grupos mafiosos que tenían compradas a las principales policías de las principales ciudades del país. Con lo cual, muchas veces se recurría a detectives privados para tratar de solventar ese tipo de problemas. Desde desapariciones a homicidios, y de ahí la fama del detective privado, un poco como Robin Hood, como deshacedor de entuertos de la época. Ese fue el motivo principal porque la mayoría de autores cogiesen a este tipo de antihéroes y los mitificasen dentro de sus novelas. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, lo podemos encontrar en un clásico de las novelas pulp, que vendría a ser La Sombra, de William Gibson. Y por cierto, antes de que se me olvide, hoy emitimos desde Arkham Games DH, en calle Silos 54, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Tengo a mi amigo, mi hermano Manu,
gran friki, magnífico librero y una bellísima persona de aquellos que lo conocéis como yo, sabéis de lo que os hablo. Si está en el universo friki, él lo va a encontrar. Y si no, os lo podéis buscar, que al mínimo os lleváis una sorpresa muy agradable. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado la crítica y nos vemos en el próximo fotograma. Un saludo. Gracias.